¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Salud, un programa producido por la Unidad de Comunicaciones del Hospital Dr. Gustavo Frique. Presentamos de inmediato nuestra entrevistada, la doctora Ingrid Rojas, jefa de la Unidad de Medicina Transfusional. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Buenos días, bienvenida. Bueno, Gracias. Vamos a hablar sobre el banco de sangre, la donación de sangre en nuestro hospital. Preguntarle cómo partió el banco de sangre. Bueno, los bancos de sangre partieron hace mucho tiempo y eso en el contexto de la necesidad de los pacientes de cubrir algunas funciones de la sangre que se ven deficientes, digamos, y entonces requieren de la administración de algunos componentes sanguíneos. Y eso lleva muchos años. Así que en este hospital el banco de sangre existe. Una data bien extensa. Desde que existen los bancos de sangre. Ahora, ¿qué procesos se registran en un banco de sangre? Bueno, existen dos áreas, digamos. El proceso de donación de sangre, que vendría a ser la captación del producto sanguíneo, ¿cierto? Y el proceso terapéutico, que es la administración de los diferentes hemocomponentes a los pacientes que lo requieren. Entonces tiene dos áreas fundamentales. Y obviamente hay otra área también que es la parte de laboratorio, del diagnóstico inmunomatológico de los pacientes para definir cuál es el producto, el grupo, etcétera, que tú le vas a poner a cada paciente. Ahora, doctora, dentro del mayor desafío que usted podría nombrar, desafío clínico que enfrenta un equipo, un hematólogo en un banco de sangre, ¿cuál podría ser? Bueno, para nosotros es contar con el recurso suficiente para poder administrarlo a los pacientes cuando lo requieren en forma segura, oportuna y lo que el paciente requiere. Ahora, ¿son complejos los índices de donación? Sí. En Chile sí, porque Chile es un país en el cual el 90% de las donaciones son de tipo reposición. Esto significa que la donación se produce en forma reactiva de los familiares o amigos, ¿cierto?, hacia una persona que lo requiere. En otros países que tienen más historia, como los europeos, por ejemplo, la población están acostumbradas a donar en forma voluntaria. Allá no existe el donante de reposición, solamente el donante voluntario, porque hay una cultura de donación voluntaria. En Chile, hoy día se está tratando de hacer una reconversión de los donantes de reposición en donantes voluntarios. Claro. Y eso requiere de la voluntad de la gente. Es compleja la donación altruista, uno siempre registra en redes sociales compañeros de trabajo, amigos, que tienen una complejidad con un familiar y piden constantemente donación. Cuesta un poco la sensibilización. Sí, lo que pasa es que, mira, cuando una persona necesita algo puntual y necesita un par de donantes, no hay problema. Es fácil de conseguir 2 donantes o 3 donantes, pero hay pacientes, hay patología que nos toca ver a nosotros en este hospital, porque es un hospital complejo, que los pacientes a veces llevan 200 transfusiones, por ejemplo. Y eso implica 200 donantes para cualquier persona, para cualquier familia. Es difícil conseguir toda esa cantidad de donantes porque nunca uno tiene tantas redes como para eso, ¿no? Por lo tanto, ahí es cuando uno se da cuenta de lo importante que es la donación voluntaria. Y en Chile podría donar mucha gente, porque se supone que los que pueden donar sangre son personas que están entre los 18, incluso entre los 17, si están autorizados por su tutor y tienen que ser acompañados por el tutor, hasta los 65 se ha ampliado. Yeah. Y nosotros hoy día en este hospital, por ejemplo, atendemos incluso donantes de hasta 70 años. Y estos donantes, entre los 60 y los 70, donan y son evaluados médicamente antes de donar, o sea, nos aseguramos de que la donación sea un proceso seguro para ellos. La donación es importante, hay entrevistas del donante cuyo objetivo es, obviamente, descartar a personas que tengan factores de riesgo
que puedan producir algún tipo de problema o de enfermedad, ¿cierto?, en el paciente que va a recibir el producto, pero también asegurarnos que ese donante va a tener un proceso seguro, claro, que no va a tener reacciones, porque la donación también puede tener reacciones, y por lo tanto, por eso la entrevista es necesaria. ¿Qué tipo de reacciones? Por ejemplo, les puede bajar la presión, podrían sentirse mareados, es fundamentalmente... por la parte más bien nerviosa, por ejemplo, pueden tener algún tipo de reacción vagal, que es que te baja la presión, que te puedes desmayar, etcétera. Entonces, la idea es prevenir eso, de modo tal que el proceso de donación sea muy seguro y muy agradable, de modo tal que ese donante quiera volver a donar. Ese es nuestro objetivo. Después que se dona sangre, doctora, ¿hay un análisis de la sangre? Claro que sí. ¿Cómo es el proceso? Bueno, el proceso... requiere una entrevista, como te dije recién, objetivo, descartar a las personas que puedan tener algún factor de riesgo para el paciente. Okay. Y por otro lado, asegurarnos que el donante va a tener un procedimiento seguro. Toda la sangre es testeada. Esto se le informa al donante, el donante firma un consentimiento. ¿Qué exámenes se realizan? Bueno, la clasificación, grupo sanguíneo, en algunos casos se hace el fenotipo, que es una clasificación que es mucho más extendida. Los pacientes, las personas, no solo tenemos el grupo A, B, O y RH, que es lo que la mayoría conoce, existen muchos otros subgrupos. Por eso, no le puedo poner a cualquier persona una unidad, aunque sea el mismo grupo. No, y aunque sea el mismo grupo, porque a veces yo puedo tener algún otro anticuerpo y esto implica que nosotros hacemos otros procedimientos. Bueno, y se hacen exámenes de serología para descartar enfermedades infecciosas, ¿sí? Hoy día, hepatitis B, hepatitis C, VIH, HTLV1, sífilis y Chagas. ¿Chagas por qué? Porque Chile es un país endémico de Chagas. Dentro de los tipos de sangre que usted habla, ¿hay uno que es más necesario, por ejemplo? O sea, todos los grupos son necesarios. Lo que pasa es que hay algunos grupos, sí, algunos grupos que son más escasos, como los negativos, por ejemplo. Entonces, pero también hay menos población negativa. Uh-huh. Pero a un paciente que es RH negativo, yo no le puedo poner RH positivo, porque es de riesgo. ¿Te fijas? Entonces, en ese contexto es que uno dice es más complicada la sangre. La mayoría de los chilenos somos O positivos. Por lo tanto, la mayoría de la sangre que yo tengo en el banco de sangre también es O positiva. O sea, lo que nosotros tenemos disponible tiene mucho que ver con la prevalencia de los grupos en la población, ¿ya? Entonces, si nos llega un paciente muy grave de un grupo que es escaso, claro, se convierte en un problema. Bueno, es importante que quizás reconozcamos qué sangre tenemos. Yo, por ejemplo, no la sé. Bueno, tiene que ir al banco a hacer, no, al banco no, al consultorio para que le tome una muestra para hacerse una muestra. Doctora, hay épocas en el año que es más necesario la sangre, por ejemplo, estamos ya viviendo la época estival donde lamentablemente se registran un mayor número de accidentes. ¿Es más necesaria la sangre en cierto tiempo? Mira, yo creo que en todo tiempo se necesita sangre. Lo que pasa es que hay periodos en el año en que disminuyen las donaciones, porque la gente está de vacaciones, va a otras ciudades, hay mucha población flotante, por ejemplo en Viña, que es una ciudad donde viene mucha gente a veranear, aumenta la población flotante, aumenta también los accidentes, como dices tú, y eso hace que pueda parecer que se requiere más que otros meses. También influye, por ejemplo, cuando hay festivos largos. El 18 de septiembre, Navidad, qué sé yo. ¿Por qué? Porque hay menos días hábiles, que es donde se produce la donación. Nosotros atendemos los días hábiles, incluido el sábado. El centro también atiende los días hábiles. Entonces, cuando hay muchos festivos, son menos días a la semana y eso implica que recolecto menos unidades. Entonces, se convierte en un periodo un poquito crítico. Lo que hacemos nosotros ahí habitualmente ha sido llamar a la población a que done, hacer colectas, etcétera. Hoy día también nosotros tenemos la posibilidad de hacer aféresis de plaquetas. Esto significa que las plaquetas es un producto crítico, ¿ya? Porque dura poquito. Una unidad de glóbulos rojos dura 42 días, pero una unidad de plaquetas dura 5 días. Entonces, aunque yo tenga muchos donantes, mis plaquetas van a durar 5 días solamente.
Y además nosotros en este hospital complejo tenemos muchos pacientes que las necesitan, como todos los pacientes que son de oncología, tanto adultos, de hemato-oncología, tanto adultos como niños. Y agrégale a eso los pacientes graves de la UCI, los pacientes que se operan de cirugía cardiovascular, que este es un centro de derivación de patología cardiovascular, y la urgencia, que cada vez los pacientes que llegan a las urgencias hoy día son más graves, son más complejos. Entonces, esos son nuestros pacientes más críticos, digamos, y ocupan este tipo de productos. Ahora, doctora, me imagino que hay un sentimiento de la persona que dona bien positivo, porque estamos salvando vidas. ¿Existen personas que sean donantes frecuentes, que reiteren su visita? Sí, tenemos, y nosotros se los agradecemos infinitamente. De hecho, cuando estamos en situación crítica, muchas veces llamamos a nuestros donantes voluntarios, pero en el contexto del universo de donantes son pocos, es un porcentaje bajo. Ahora, hoy día existe un compromiso de gestión del Ministerio con los directores de servicio con respecto al aumentar los donantes voluntarios, ¿sí? Y eso implica que hay un trabajo adicional, ¿cierto?, que tiene que ver con la sensibilización, el reclutamiento de estos donantes de reposición para transformarlos en donantes voluntarios. Ahora, doctora, circulan muchos mitos. ¿Podríamos despejar algunos? Se habla de los tatuajes. ¿Podríamos despejarlos para que la gente lo entienda? Claro. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles mitos? Se habla del tatuaje, generalmente. Bueno, una persona que se ha hecho un tatuaje puede donar siempre y cuando hayan ocurrido o transcurrido 6 meses desde que se hizo el tatuaje hasta el momento de la donación. ¿Por qué? Para evitar cualquier riesgo de que en ese periodo o en este procedimiento, que no todo el mundo se lo hace en lugares seguros, con material estéril, etcétera, te puedes contaminar de alguna de las enfermedades que se transmiten a través de la sangre, fundamentalmente la hepatitis B6 y el VIH. Entonces, en ese periodo de 6 meses, son los periodos de ventana el más largo, que es el de la hepatitis C. Entonces, con esto nos aseguramos que si yo le hago exámenes a esta sangre, si está negativa, quiere decir que es segura. ¿Sí? Por eso estos periodos para cualquier procedimiento quirúrgico, piercing, tatuaje, acupuntura, cirugía, endoscopía, etcétera, son 6 meses. Para todos en general. ¿Medicamentos también hablan? Sí, hay algunas restricciones a algunos medicamentos. Pero hoy día se permite donar con algunos medicamentos. Entonces, lo que uno le diría a los donantes allí es que, por ejemplo, si quieren donar y usan algún medicamento, que llamen por teléfono y pregunten, ¿puedo donar con este medicamento? Para que no pidan una hora y pierdan la hora si es que no sabían. Ahora, ¿qué pasa con la población extranjera? ¿Ellos pueden donar sangre? Hoy día existe una norma técnica en relación a la atención de donantes en la cual se excluyen la mayoría de los habitantes de América Latina, básicamente porque muchos de esos países son endémicos de algunas enfermedades infecciosas como la malaria, por ejemplo, que aquí en Chile no se testea. Entonces, a raíz de eso se generó una indicación desde el Ministerio de que no se puede extraer sangre a los extranjeros. Independiente si llevan mucho tiempo en el país. Sí, independiente porque no puedes testearlo, entonces simplemente se hizo algo generalizado. Ahora, en el país está en proceso y la implementación de algunas técnicas para determinar estas patologías, lo cual podría ampliar la posibilidad de que las personas extranjeras puedan donar sin problema, pero en general no donan. Doctora, me imagino que en este minuto hay muchas personas que quieren donar sangre, están viendo el programa y lo quieren hacer. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿En qué horario pueden venir al hospital? ¿Hay algún teléfono que puedan llamar? Sí, bueno, la donación de sangre, nosotros atendemos donantes de sangre desde las 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, todos los días de lunes a viernes, y sábado en la mañana desde las 9 hasta las 1 de la tarde. La atención es a través de agendamiento, y el agendamiento se puede hacer al teléfono de WhatsApp y el teléfono fijo. Y te los voy a dar porque yo no me lo sé de memoria. El teléfono fijo es el 32 257 7865,
que ese es el teléfono de la secretaria. Y el otro es un WhatsApp, que además ahí pueden preguntar sobre medicamentos, por ejemplo, o algo que les haya pasado, que les quede la duda, pueden preguntar ahí. Y el WhatsApp es el 56939224607. Lo vamos a poner en pantalla para recordar Sí, por favor. este número. Hablamos... Es súper importante porque nosotros desde el año, no sé, más de 10 años atrás estamos trabajando con agenda. ¿Qué significa esto? Que las personas vienen, hacen su entrevista, les sacan la sangre y se pueden ir rápidamente y no tienen que hacer, por ejemplo, una larga espera como cuando tú llegas en forma espontánea. Porque cuando llego en forma espontánea a lo mejor hay 10 personas antes que yo y voy a estar, no sé, 2, 3 horas esperando. Entonces la idea del agendamiento es que ojalá sea lo más fluido para las personas de modo tal de que no pierdan tiempo. El periodo de la donación solita dura 30 minutos, por ejemplo, entre que te entrevistan, te hacen la extracción de la sangre y un periodo de observación para estar seguro que todo el proceso, digamos, fue adecuado y que no tenga ninguna reacción. Ahora, ¿la persona que recibe la sangre, doctora, puede experimentar alguna complicación? ¿Quién recibe? ¿Los pacientes? Claro que sí. La sangre puede tener efectos adversos en los pacientes. Puede tener reacciones alérgicas, pueden tener reacciones febriles. Ahora, todas esas reacciones están descritas, se sabe cómo hay que tratarlas, no son tan frecuentes, pero pueden ser frecuentes. Por eso es que es tan importante que la indicación de transfusión sea absolutamente precisa y que tenga un objetivo claro, ¿sí? No es transfundir por transfundir. De hecho, si a mí me preguntaran si quiere poner sangre, diría no, por ningún motivo. Ahora, si me voy a morir si no me la pongo, ok, pónganmela. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque considero que el cuerpo también tiene sus mecanismos de defensa y de reacción frente a una pérdida, ¿sí? Si yo pierdo sangre, mi cuerpo va a reaccionar y va a generar los mecanismos para. Pero si esa pérdida es muy aguda, es muy intensa, o no tengo cómo controlar un sangramiento, por ejemplo, en un paciente politraumatizado, en una cirugía que se complica o complicada de partida, ahí necesariamente vamos a ocupar. Pero lo ideal sería que todas las personas cuidáramos nuestra sangre estando sanos. O sea, si tengo anemia, me la trato, voy al consultorio, etcétera. O sea, la idea es que uno siempre esté lo más sano posible, de modo tal que cuando yo enfrento una crisis, un accidente, una cirugía, esté en la mejor condición para, ojalá, no requerir sangre. Doctora, hablábamos al principio del programa sobre un cambio de cultura necesario. Sabemos que los índices son bajos de donación. Hay un público, los más jóvenes, que a lo mejor no han experimentado donar sangre. Me gustaría que si ustedes les pueden mandar un mensaje a esa población en específico, incentivarlo. Sí, bueno, yo creo que todas las personas pueden donar sangre. Uno podría empezar a donar sangre desde los 17 años en adelante. La donación de sangre es segura en general y hay una selección que asegura que el procedimiento va a ser seguro para la persona que dona. Y además, donar sangre de alguna manera implica hábitos de vida saludables. Por lo tanto, es como un círculo virtuoso. Dono, me cuido, puedo volver a donar. ¿Qué sería lo bueno de esto? Que en el fondo vamos a contar con una cantidad suficiente para todos nuestros pacientes y el día de mañana, que si uno le toca tener alguna urgencia o algo, va a existir la disponibilidad y no voy a tener que recurrir o estar estresado, ¿cierto? Porque haya para mí. Lo otro que creo que es importante, los jóvenes pueden empezar a donar desde los 17 años, ¿sí? Pero deben ir acompañados de sus tutores, o papá o mamá, etc. La otra cosa que conversábamos también con la gente de donación es que a veces los papás jóvenes muchas veces vienen con niños, con sus hijos. Y nosotros creemos que es una buena práctica porque el niño aprende a ver a su papá o a su mamá donando periódicamente y eso significa que ese va a ser un donante a futuro. Pero cuando ocurra eso, lo ideal es que vengan 2 personas adultas porque igual el niño no puede quedar solo. Y pregunta, me imagino, ¿no? Tienen muchas dudas sobre el proceso. Sí, claro, y ellos son curiosos y quieren saber si pueden donar incluso. ¿Te fijas? Entonces uno les puede ir explicando cosas desde ya. Aparte hay un factor humano importante, la familia que necesita, de las personas que hayan tenido algún accidente o necesitan la sangre, hay ahí un factor emocional. Aparte que donar sangre en forma altruista te genera una satisfacción que va más allá de que
incluso de que te digan gracias, o sea, pueden no decirte nada, pero para ti queda una sensación de felicidad. Y eso creo yo que es una cosa que no tiene precio además. ¿Sí? Y si tú eso lo incentivas a los jóvenes de tu familia, es una manera también de cuidarlos, de protegerlos. Doctora Ingrid Rojas, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a dejar la información en la descripción del programa para que usted lo pueda revisar y pueda llegar hasta el hospital para donar sangre. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio.